mis hermanos, tengan la bendición del Señor con ustedes. Espero que estén todos bien. Y bueno, gracias al Señor podemos seguir predicando la palabra del Señor a través de este medio. Quiero invitarle a reflexionar sobre la palabra del Señor allí en el libro de Lucas, capítulo 11, en el versículo 1. Dice así en el nombre del Señor: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos estuvieron 3 años con Jesús, un poco más, compartiendo su vida, su ministerio y tantas otras cosas, vivencias que pudieron ir tocando el corazón de sus discípulos. Sin embargo, fueron muy pocas cosas las que los discípulos le pidieron a Jesús para ellos. Fueron muy pocas las oportunidades que ellos vieron como para pedir verdaderamente algo especial para a Jesús para ellos. Pero no pidieron cualquier cosa, no pidieron ellos: enséñanos a hablar como tú hablas. No pidieron dominar la naturaleza como Jesús la dominaba. No pidieron hacer milagros. Quizás tal vez nosotros muchas veces pedimos tales cosas o pedimos mal. Pero ellos aprendieron a pedir y aprendieron que lo mejor que podían pedir al Señor era saber orar, saber buscar la ayuda de Dios. Ellos aprendieron con Jesús que cuando Jesús oraba y buscaba la dirección del Padre, eso le ayudaba bastante. Y realmente se veía a un Jesús lleno, con conocimiento, con paz, con sabiduría. Por lo tanto, hoy debemos reflexionar sobre lo que es la oración. Por eso es que pidieron ellos: enséñanos a orar. De partida yo creo que pidieron lo mejor. Pidieron la llave de todo lo que significa la vida cristiana. Pidieron la llave de lo que cambiaría sus vidas. Pidieron la llave de lo que realmente necesitarían en el tiempo postrero. Pidieron tener donde descansar su alma. Pidieron tener tantas cosas. Por eso que los discípulos sentían que tarde o temprano ellos necesitarían lo que fortalecía a Jesús, lo que realmente hacía que Jesús fuera quien era delante de la gente. Tarde o temprano Jesús ya no estaría con ellos físicamente, y en algún momento ellos tendrían que ser hombres de los cuales iba a depender la palabra predicada. Querían predicarla con autoridad, querían predicarla con poder, con unción. Tendrían que enfrentar las fuerzas del mal. Tendrían que hacer la labor que Jesús hizo estando con ellos, que tendrían que sostener y liderar espiritualmente a muchas almas. Y para que todo aquello pudiese ser efectivo, lo único que le pedían a Dios: Señor, enséñanos a orar como tú oras. Debe ser impresionante ver Jesús orando, debe ser impresionante escuchar sus palabras, debe ser, para ellos ver a Jesús orando era impactante. Por lo tanto, tenemos que pensar que nuestra oración también podría hacerlo, que nuestra oración también podría alcanzar ese nivel, que también nuestra oración podría llegar más allá de lo donde está llegando, y quizás con qué mecanismo
¿no es cierto?, con qué devoción, con qué fuerza buscar lo que el Señor realmente mostraba. Hermanos, para eso nosotros tenemos que entender que aparentar que somos espirituales, y eso lo hace mucha gente hoy, aparentar que es espiritual, y realmente es el peor engaño que uno puede hacerse a sí mismo. Es el peor engaño que uno puede trabajar en contra de uno mismo. ¿De qué sirve en estos tiempos difíciles de pandemia una apariencia religiosa? ¿De qué sirve mostrar una cosa que no somos? ¿De qué sirve decir que oramos si no lo hacemos? ¿De qué sirve servir a Dios si de Dios no tenemos nada? Esa es la reflexión. Yo creo que era la misma reflexión que se presentaba delante de los apóstoles, los discípulos. No estamos sintiendo, ni estamos haciendo, ni ejerciendo lo que Jesús ejercía. Entonces, para ellos ver a Jesús orar con tanta devoción, con tanto clamor, con tanto amor, con tanta pena, con tanta compromiso por las necesidades de la gente, era que realmente importaba a los discípulos llegar a ese nivel. Por eso es que no nos sirve de nada aparentar una situación en la cual no estamos obrando bien. Jesús nos ha demostrado y aún nos enseña que la oración era lo primero que para Él era importante. Jesús era el camino de la salvación, y para eso, ¿no es cierto?, debía demostrar con toda realidad lo que era ser un hijo de Dios. Jesús oró siempre. En todos los aspectos, en todas las áreas de su vida, estaba orando y buscando la presencia del Señor. Siempre estaba allí, ¿no es cierto?, clamando al Padre para poder, ¿no es cierto?, mantenerse en el camino que Él vino a trazar en este mundo. Por lo tanto, Él oraba, ¿no es cierto?, y en los momentos de milagros que hacía, en los momentos de angustia que tenía, en las madrugadas, en el atardecer, al partir el pan. No había momento en el día en que Él mantenía una comunión con su Padre, y la oración era fundamental en su vida y en su ministerio. Y creo que la oración es fundamental para cada uno de nosotros también. Si lo fue para Cristo, obviamente para nosotros tiene que haber también una búsqueda en esa área que sea mayor y que sea con toda la fuerza de nuestra fe. Creo que la oración es la clave para poder nosotros ser ayudados. La oración es la clave para ser protegidos y la clave para ser bendecidos de parte de Dios. Por lo tanto, es lo primero y lo más importante que debería haber en cada una de nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo con la oración y la búsqueda de Dios? Con la oración nosotros debemos saber que nuestra mayor necesidad hoy, sobre todo en estos tiempos, la oración es el momento más necesario para cada uno de nosotros, y sobre todo, como le digo, por las cosas que estamos viviendo. La oración es primordial en todo este proceso que está viviendo el mundo. Si hay algo que sostendrá nuestras vidas, si hay algo que nos va a ayudar en tiempos como estos, no es otra cosa que sino la oración que nosotros tenemos que hacer. Y si hay algo que puede librarnos y acercarnos y cobijarnos y mantenernos inmunes ante todas las situaciones que el mundo vivirá, es la oración. Esa oración a Dios
que debemos replantearnos, que debemos encontrar el camino correcto hacia nuestro Padre Celestial. Para los discípulos era muy normal ver a Jesús orar. Por eso es que ellos empezaron a verlo con un interés y con una devoción de poder entender que era oportuno aprender lo mejor de Jesús. Entonces, el verle orar tantas veces le demostraba que su oración era diferente de los sacerdotes, era diferente de los rabinos, era diferente de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos hacían oraciones donde eran verdaderas exhibiciones, eran unos verdaderos artistas de la oración. Entonces Jesús era todo lo contrario, Él se alejaba, se apartaba, Él tenía momentos donde realmente tenía intimidad con el Padre. Él oraba de una forma diferente. Él no fue nunca un actor espiritual, era el Hijo de Dios. Era el hombre, ¿no es cierto?, el ser que Dios nos había enviado. Por lo tanto, Él no vino a que nosotros aparentáramos algo. Él no vino a que nosotros nos asemejásemos a ser cristianos, sino que fuéramos cristianos reales. Por lo tanto, su enseñanza fue verdadera y fue con hechos y ejemplos. Por eso, aquel anónimo discípulo quedó impactado, porque el éxito de nuestra vida, el buen andar de nuestra fe, no pasa por lo que nosotros digamos o hagamos, sino es a través de la oración que tenemos con nuestro Padre Celestial. Hermano, cuán dichosos son aquellos que claman al Señor día y noche con fe, con esperanza al Dios Todopoderoso. Cuán dichoso es el alma de una persona que está en comunión con Dios. Tenemos que replantear nuestra oración, hacerla más verdadera, hacerla con disposición del corazón, de estar de todo nuestro ser delante de Él, tener interés por lo que, ¿no es cierto?, está sucediendo en el mundo y por los perdidos del mundo y por el camino que el mundo lleva y por lo pronto que éste acabará. Debe haber una disposición distinta por las almas que están en riesgo. Que Él nos enseñe, que Él cuide, ¿no es cierto?, y abunde en nuestro deseo hacia el tiempo de oración. Oremos. También debemos orar por estar en guardia de lo que el mundo le tocará vivir más adelante, porque si creemos que estamos en los últimos tiempos, la Biblia nos habla de muchos eventos que vendrán y que estarán allí para poder, ¿no es cierto?, probar nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Debemos estar orando para que nuestra fe sea fuerte ante los desafíos, ante las pruebas que vendrán. Debemos decirle al Señor e intentar, ¿no es cierto?, asimilar la petición de este discípulo desconocido, que no se da el nombre, pero sí hace la pregunta que debería estar fluyendo por siempre en nuestras mentes. Señor, enséñanos a orar. Creo que hay cosas que todavía nosotros no hemos experimentado, pero que están escritas y que vendrán. Por ejemplo, por el anticristo, por las señales que se verán en el cielo, por el trastorno que el mundo vivirá y que en la Biblia están escritas. Todavía aún no hemos orado por esas cosas, debiendo ya haber estado pidiendo al Señor.
Hermanos, la iglesia tiene que vestirse en este tiempo, ya sin más demora, vestirse de luz y de sal. Tiene que separarse del mundo y tiene que entrar en una búsqueda incesante de la relación con nuestro Dios. Que volvamos a tener hambre y tener sed de las cosas que Dios ha dejado escritas. Dios nos está hablando a través de todo esto que estamos viviendo. Dios está hablando, como ha hablado muchas veces, a través de lo que Él hace. Sin duda alguna, Él nos está hablando. ¿Para qué? Para que la iglesia primeramente le busque de todo su corazón. Para que usted que ha creído en Dios, para que usted que cree, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, bueno, es momento de escuchar lo que Dios nos está diciendo y empezar a buscar en la dirección correcta, porque de lo contrario el mundo nos estorbará. Dios nos ha convertido en barro nuevamente. Dios nos ha desmenuzado y nadie ha escapado a esto. Por eso yo digo, esto es un plan de Dios y es algo que Dios solamente pudo haber hecho, nadie más. Por lo tanto, hoy día nos vemos obligados a despreocuparnos de todos los afanes que teníamos. ¿Para qué? Para que nos centremos en la súplica, en la humillación, en la oración directa, incesante hacia Dios. Por eso es que Dios hoy nos da la oportunidad de centrarnos en ¿qué? En lo más importante, en nuestras propias vidas. Nos da la oportunidad, nos da ese regalo de volver a ponernos delante de Él con lo que somos solamente, lo que vale realmente para Él, que es nuestra vida, nuestra alma. ¿Dónde estamos? ¿Y qué estamos haciendo para buscarle? Si vamos a pedir algo al Señor, si vamos y tenemos necesidad de algo delante de nuestro Dios, es que Él nos dé y nos enseñe a orar. Que Dios les bendiga. Un gusto de haber estado nuevamente con ustedes. Gracias por todas sus oraciones. Que Dios les bendiga.